Bienvenidos al primer capítulo de Inteligencia Artificial del Wavecast de EY. En este capítulo queríamos hablaros del exceso de demanda, el exceso de expectativas quizá que la inteligencia artificial está haciendo en nuestro sector. El 78% de las empresas ya tienen programas de inteligencia artificial. Y para esto nos acompaña hoy pues mi compañero, Rodrigo Aburto, nuestro especialista del sector seguros, con mucha trayectoria en servicios financieros. En su tiempo libre es profesor de inteligencia artificial y sabe cómo aplicarla a los negocios. Rodrigo, ¿nos quedaremos sin trabajo? Bueno, muchas gracias, Jaume, por la invitación. Y bueno, mira, para ser muy claros, la respuesta es sí y no. ¿Y por qué es esta claridad, ¿no? La respuesta es sí, porque hoy todavía muchas instituciones del sector financiero tienen un muy importante número de actividades que son repetitivas, de generar información masiva, pero procesándola, digámoslo, manualmente. De hecho, algo que yo digo en foros, inclusive a mis alumnos, es que si tú estás utilizando Excel, es como si hoy ya utilizaras papel. Claro. Entonces, todas esas actividades que hoy se enfocan en hacer temas masivos, sí van a desaparecer. En un periodo no mayor, entre 10 años, probablemente 10, máximo 15, prácticamente van a desaparecer todos esos roles. Y dime una cosa, de todas las capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Capacidad de predecir, capacidad de agrupar, capacidad de generar contenido, en tu experiencia y en las empresas, ¿cuáles son las de más alto impacto? Mira, las que tienen más alto impacto al final son aquellas que se traducen en un beneficio, ya sea en las ventas o en el tema de eficiencia o productividad. Entonces, ¿cuáles son esas, digamos, herramientas? De la parte de las ventas, o es aquellas que están relacionadas con la analítica. Ok, tengo información, pero ¿cómo puedo traducir esa información? No en un algoritmo, sino al final en un resultado donde puedo ofrecerle a un cliente algo mejor, en el mejor momento, que le agregue algo importante a él, al cliente o al agente o al promotor, dependiendo de si es un banco o es del sector asegurador. Y eso al final se traduce en una venta, en un ingreso. Sí, es verdad que, al final, las empresas típicamente hacíamos segmentaciones más o menos amplias y la inteligencia artificial lo que te permite es encontrar patrones que personalizan porque cada cliente es distinto. Esas son las grandes ventajas, ¿no? Intento hacer venta cruzada, ¿no? ¿En qué momento, con qué producto y en qué canal? Pues yo como cliente soy distinto al tuyo, ¿no? Esto es Customer Growth. ¿Qué otras, no? Por ejemplo, comentabas muchas tareas, si te entiendo bien, de back office y reporting. Exacto, ese es el otro lado de la ecuación, que es cómo somos mucho más productivos y cómo podemos hacer las cosas de una forma mucho más veloz. Entonces, ahí es la inteligencia artificial nos ayuda a identificar esas actividades que consumen más, digámoslo, energía. Okay. Digamos, y no energía, no petróleo, ¿no? Sino energía laboral, ¿no? Y esas actividades es cómo puedo identificar con inteligencia artificial y después, bueno, otro tema que seguramente tú eres experto y hablarás es cómo utilizo la robótica, o el RPA, de una forma mucho más eficiente, y eso nos ayuda a reducir costos. Y evidentemente que las organizaciones puedan enfocarse en lo que hacen bien. Las organizaciones del sector financiero, su foco no es ordenar datos, ¿no? Ellos no se dedican a ordenar datos, es ofrecer productos financieros de valor financiero a los clientes, no ordenar datos, no hacer papeles, no manejar, no son expertos en el Excel, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde se genera esa eficiencia en los dos ejes. Y la gente dedicarla a lo que más agrega valor, que normalmente es el servicio, no a procesar información. Exacto. Sí, de hecho, por la cultura hispanoamericana, no necesariamente es bueno digitalizarlo todo, sobre todo en los negocios B2B, ¿no? O en los negocios aseguradores, que son B2B2C. Se tiene que mantener un toque relacional. Allí es donde el humano es insustituible, ¿no? Y la inteligencia artificial, donde está agarrando mucho espacio, no es en sustituir al humano que mantiene la relación con el cliente, sino en aumentar su productividad. Hoy ChatGPT y todas estas tecnologías
no están exentas de error, no son probabilísticas, no necesariamente siempre tienen la respuesta correcta. Hay un riesgo en lanzar ChatGPT para que atienda directamente a todos los clientes, ¿no? El modelo de negocio que hoy estamos viendo es el chatbot GPT de apoyo al asesor, de apoyo al colaborador humano para que sea más productivo teniendo una relación humana con el cliente final. Bueno, tú lo conoces más, y siempre me lo explica Rodrigo, pero en el sector seguros, en nuestros mercados, tiene una estructura B2B2C muy fuerte, donde el canal de venta humano, ¿no?, y terciarizado es muy importante, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas, porque justo en ese rol, en el rol de los agentes o los brokers, que se ha hablado mucho sobre si va a desaparecer ese rol, etcétera. Hay un estudio de varias universidades, uno en particular, que habla de cuáles son aquellas cosas que no son automatizables. Y justamente habla de la empatía, de realmente tener interés por la persona y traducir eso a una necesidad de negocio. Eso claro. No hay forma de automatizarlo y eso es lo que hacen los agentes muy bien. Claro. Toda la parte que sigue de, generar la solicitud y que se emita la póliza, etcétera, eso probablemente, o más bien tendría que ser más eficiente. ¿Para qué? Para que el cliente pueda tener su póliza o su servicio de una forma más importante. Pero ese rol, lo más importante es la empatía. Claro. Y eso todavía, bueno, hay algunos ejemplos de empatía en Japón con algunos bots ahí un poco extraños, ¿no? Pero yo creo que eso nunca se va a automatizar. O sea, esa parte humana seguirá y siempre será importante. Sí. Y es algo que ha trascendido en muchas transformaciones. O sea, también no es nuevo. Esto se ha hablado desde la revolución industrial, ¿no? Y en lugar de perder trabajos, al contrario, se transformaron los trabajos. Esto es lo que va a pasar. Es que vamos a dejar de hacer cosas automatizables para volvernos cosas más empáticas. Claro. Y eso es algo muy interesante de lo que sigue de la inteligencia artificial. Sí, que de hecho este es el típico sesgo que a lo mejor nos miramos demasiado en los mercados anglosajones, que culturalmente son distintos, y nos olvidamos de tropicalizarlo a nuestros mercados más hispanos, donde aunque un robot te pregunte perfecto cómo está tu mamá, no se siente igual a que lo haga la gente con la que vienes trabajando hace 10 años, ¿no? Y además tiene la ventaja de que el asistente interno, el colaborador interno, tiene más paciencia con los errores o microerrores o como se llaman en nuestro argot las alucinaciones que el asistente virtual pueda tener, los filtra mejor, ¿no? Lo importante es que en el grueso de los casos te ayude, ¿no? ¿Cuáles son las claves para ti, Rodrigo, en tu experiencia, para que estos proyectos, que si te estoy entendiendo bien, pues son siempre híbridos, ¿no? Son proyectos centauros, ¿no? Serán algoritmos de ayuda al humano, hacerlo más productivo al humano. ¿Cuáles son para ti las claves del éxito o los aprendizajes de fracaso? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es entender qué es lo que quieres resolver. La necesidad ya sea de venta, de eficiencia, a qué público te quieres dirigir. Y una vez que entiendes eso, ya lo puedes traducir a una herramienta o en un algoritmo. Uno de los grandes áreas de oportunidad que vemos es que el proceso es al revés. Oye, está esta moda, ¿no? Yeah. Suena la moda, que hay que hacerlo. Entonces vas y compras una herramienta o compras un algoritmo y luego lo echas a andar y no funciona. Yeah. Dice, pues claro, pues es que... O no da dinero. O no da dinero, ¿no? Claro, es que si no sabes a dónde vas, claro. Llegas tarde al lugar equivocado, ¿no? porque no sabes a dónde te diriges. Claro. Y entonces, una pregunta difícil. En tu experiencia, en términos de KPIs de negocio, ¿qué KPIs de negocio tú has visto que sí pueden mejorar habilitados con inteligencia artificial? ¿Cuáles has visto? El que es más importante, específico para el sector financiero, es la retención. Okay. La retención de los clientes, bueno, a ver, no es nada nuevo. Sabemos todos que es mucho más costoso adquirir un cliente nuevo que retenerlo. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a ver cuáles son las características que tiene un cliente leal e identificar oportunamente aquellos que se pueden ir, que tendrían esa probabilidad. Entonces, ¿cómo puedo convertir? ¿Qué tengo que hacer para convertir a este cliente que se puede ir a un cliente leal? Ese indicador
es el más importante, es el de los más tangibles que se ven utilizando. Ya te entendí, o sea, lo parafraseo, ¿no? Encuentro patrones, predigo riesgo de fuga, atiendo preventivamente. Esa es una aplicación rentable de la inteligencia artificial. ¿Qué más? Bueno, ese es uno de los más rentables. Evidentemente, es el otro de los que son sumamente rentables es, o sea, al final las organizaciones del sector financiero tienen que cobrar, ¿no? No importa si eres un banco o una aseguradora, tú tienes que cobrar, ya sea porque tienes que cobrar un crédito, etcétera, o una póliza. Entonces, también de la inteligencia artificial nos puede ayudar justamente a prevenir esos aspectos y a cobrar mejor, cobrar mucho más rápido. Entonces, también eso se traduce, evidentemente, en dinero. En dinero, ¿no? En liquidez. Y en tercer ejemplo, digo, sin poner muy técnico el KPI y la fórmula, ¿no? Es en la parte de la productividad. Identificando justamente cuáles son esas actividades que no son de valor agregado a la organización y cómo puedo hacerlas mucho más eficientes, mezclando RPA, Smart Automation, tú sabes más de eso que yo, etcétera. Y evidentemente eso se traduce en una eficiencia y una reducción de costos, pero estratégica, ¿no? No es cortar cabezas, ¿no? Como pasa. Tengo que reducir el 20%. No. Es dónde realmente tengo la fuga, dónde mejoro y puedo utilizar mejor a las personas. O con las mismas cabezas vendo un 20% más. Con las mismas cabezas retengo un 20% más. Exactamente. Esa es la diferencia entre un costo, reducción de costo de cabeza, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O una reducción de costo estratégica donde apoya la inteligencia artificial. Fíjate que esto me hace pensar en un cuarto caso de un cliente nuestro de EY, donde nosotros identificamos que 2/3 del tiempo de los analistas de fraude se podía automatizar. Pero él tomó la decisión no de reducir a 1/3 la plantilla, sino de triplicar los casos sospechosos que revisaba el equipo. Y la reducción de fraude justificaba mucho más en términos de dinero para la compañía que la reducción de cabezas, ¿no? Entonces, esto a mí me permite, ya que estamos, romper una lanza a favor de la inteligencia artificial, que tiene este pozo negativista de que la inteligencia artificial viene a robarnos el trabajo, que de hecho es el título del webcast de hoy. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Viene a aumentarnos la productividad en la forma de trabajar y probablemente aquellos profesionales que adopten inteligencia artificial en su día a día, esos serán los que no se quedarán sin trabajo. Exactamente. Y digámoslo así, va a transformar trabajos repetitivos y que muchas personas los consideran aburridos en trabajos relacionales y muy interesantes y de mucho análisis. Casi toda la gente que está en el sector financiero estudió carreras, estudió maestrías, entonces ahora van a poder utilizar todo ese intelecto en hacer cosas de alto valor agregado, en lugar de hacer cosas con el Excel. Con el Excel. La inteligencia artificial nos hará más productivos. Probablemente los puestos que estén en riesgo serán los que no aprovechen el aumento de productividad de la inteligencia artificial. Es como entendido que hemos concluido, ¿no? Muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos hoy. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal para recibir contenido nuevo semanalmente, que nos dejen, si les gustó, 5 estrellitas y si tienen más preguntas las pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto pues las atendemos a título personal y pues hasta la siguiente semana, ¿no? Muchas gracias a todos y sí, los trabajos van a ser más interesantes. Exacto. Gracias.